Muy bien. Ahí admito algunos más que están entrando. Dale, buenísimo. 2 minutitos más y ya arrancamos, que hay gente que todavía está en la lista de ingreso. Reitero a todos los que puedan ir silenciando el micrófono, por favor, así ganamos tiempo con eso. Bueno, chicas, si quieren ir arrancando, ya por lo menos todos los que estaban en lista de espera ya entraron, hay 45 participantes. Bien, buenísimo. Sí, las presento, seguramente todos las conocen, Verónica Giovanello y Emilia Novoa. Van a hablar un poquito de la ley de contrato de trabajo y todo lo que está pasando actualmente con esto del coronavirus. Para los que recién entran, vuelvo a repetir, el tema del micrófono, por favor, mantenerlo silenciado. La idea es que sea una charla amena, que las chicas no se pierdan mientras van hablando, con ruidos de fondo. Cuando alguien quiera hacer una pregunta, puede ir levantando la mano. Yo voy a ir viendo la prioridad de quienes levantaron la mano y van a poder ir preguntando lo que quieran. También tienen el chat, donde pueden dejar todas las inquietudes y preguntas que tengan y las vamos a ir leyendo. Así que, bueno, chicas, las dejo que arranquen. Bueno, muchas gracias. Les contamos un poco antes de comenzar cómo va a ser la modalidad de la charla. La idea es, como están acostumbrados en las charlas de laboral, que sea lo más práctico posible, ¿sí? Si bien tenemos hoy muchas normas relacionadas con el COVID-19, lo que nosotros vamos a tratar hoy fundamentalmente es lo que tiene que ver con el teletrabajo, ¿sí? Algo novedoso que se tuvo que implementar ante la situación actual y que dista mucho de lo que es la normativa de la ley de contrato de trabajo. Entonces, lo que estamos tratando es de que ustedes puedan tener herramientas, ya sea desde el punto de vista del trabajador o del empleador, para iniciar un camino que consideramos con Emilia que va a ser una nueva forma de la relación laboral, ¿sí? Hoy no nos encontramos con una regulación dentro de la ley de contrato de trabajo, así que mientras eso suceda, también estamos en una impasse en toda la órbita legislativa, con lo cual no creemos que tengamos en lo inminente legislación al respecto. Vamos a tener que echar mano a la interpretación, a la reglamentación por parte de los empleadores en los casos concretos y a los antecedentes que tengamos sobre el tema, ¿sí? Entonces vamos a iniciar la charla comentándoles cuáles son los antecedentes que tenemos y después vamos a ver puntualmente cómo solucionar los problemas que se generan a partir del teletrabajo, esta nueva modalidad laboral que en algunas situaciones va a tener que adecuarse a esta cuarentena obligatoria que estamos viviendo y que muy probablemente sea una nueva modalidad de trabajo. Emilia, ¿nos contás qué normas tenemos hoy? Bien, bueno, buenas tardes a todos. Lo primero para decir es que, bueno, esto es algo nuevo. Surge a partir de que el gobierno dispone esta cuarentena obligatoria para todos y en los casos en que las actividades estén exceptuadas de ir a trabajar, insta a los empleadores y a los empleados a, en la medida de sus posibilidades, hacer teletrabajo como para seguir trabajando y que la economía se siga moviendo. Lo que hay que saber es que no hay ninguna reglamentación en Argentina, no hay ninguna ley específica que regule lo que es el teletrabajo. Lo único que tenemos es una ley que es la 25.800, que aprueba el convenio 177 de la OIT, que regula el trabajo a domicilio. No teletrabajo, pero sí trabajo a domicilio. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que el teletrabajo es todo aquel trabajo, prestación de servicios,
locación de obra, que preste un trabajador en su domicilio o en un domicilio distinto al de la empresa, y siempre que tenga que utilizar medios de comunicación y de información, los que se llaman las tecnologías de información y comunicación, o los TICs. Si no cumplen esos requisitos, no estamos hablando de teletrabajo, sino de trabajo a domicilio, que eso queda fuera de todo lo que vamos a hablar hoy. Por otro lado, sí tenemos que saber que existe un proyecto, varios proyectos de ley, pero hay uno en particular que fue ingresado en el Senado en el año 2018, que es el expediente 3780, que intenta regular todo el tema del teletrabajo, intenta regular y dictar una ley específica para teletrabajo. Está bastante buena, más adelante vamos a hablar del tema, pero sí saber que no hay nada regulado en este momento, sino que solo proyectos. Por otro lado, es importante saber que el que sí reguló, el organismo que sí reguló algo, aunque sea, es la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, es decir, todo lo que engloba a las ART. Tenemos una resolución que es del año 2012, que es la 1552, que regula el teletrabajo y establece que en los casos en que haya empresas que contraten a trabajadores para hacer teletrabajo, tienen la obligación de notificarle a la ART la nómina de los trabajadores que estén haciendo teletrabajo, el lugar, o sea, el domicilio donde van a prestar los servicios, y la jornada, y además la categoría laboral o la tarea que desempeñen. ¿Esto por qué? Porque es importante que los teletrabajadores gocen de ART como cualquier trabajador, por más que estén en su casa, por más que no vaya a haber, por ejemplo, un accidente in itinere, sí tienen que gozar de ART. Entonces, la Superintendencia de Riesgo de Trabajo regula, por medio de la resolución 1552, todas esas cuestiones. Y esto también es importante ahora que estamos con el tema del coronavirus. ¿Por qué? Porque a partir de la cuarentena, las ART empezaron a notificar a todos los trabajadores de que indiquen si tienen trabajadores, perdón, a todos los empleadores de que indiquen si tienen trabajadores que estén haciendo teletrabajo, a los fines de poder cumplir con sus obligaciones como ART. Así que bueno, eso es más o menos el antecedente normativo, no hay nada específico ni nada regulado, pero sí tenemos algunos proyectos que podemos seguir los lineamientos a la hora de telecontratar a un trabajador. Bueno, vamos a hablar de cuestiones prácticas, ¿sí? Hoy lo que está regulado en relación a teletrabajo es exclusivamente el trabajo del empleado del Estado, ¿sí? La administración pública, a partir de los decretos que instan el teletrabajo, ha solicitado a cada uno de los directores de los organismos que reglamenten todo lo que tiene que ver con esta nueva modalidad laboral. Lo que nosotros con Emilia queríamos comentarles o sugerirles desde la órbita laboral es que es imprescindible la resolución inmediata de una reglamentación de la empresa. Es decir, lo primero que teníamos que tener a la hora de gestionar el teletrabajo, si bien la situación particular nos ha hecho que esto sea inminente, es la reglamentación. ¿Por qué la reglamentación? Primero porque vamos a cambiar una situación fundamental que es el lugar de cumplimiento de tareas, ¿sí? Primer requisito que nos dispone la ley 24.013 a la hora de intimar la relación laboral, la registración de la relación laboral, es que denunciemos el lugar de cumplimiento de tareas. En el teletrabajo, el lugar de cumplimiento de tareas va a ser el domicilio del trabajador. ¿Me escuchan ahí? ¿Sí? ¿Se escucha ahora? Y ahora sí, se había silenciado ahora. Bien, a ver, vemos entonces. Hablamos de la reglamentación. El punto de base que tiene que tener el teletrabajo es lograr la reglamentación por parte del empleador. La reglamentación que se hace en las empresas para el tema de las sanciones disciplinarias, hay que lograr reglamentarla con relación a la ley de contrato de trabajo. ¿Por qué? La ley 2430, que es la que regula el trabajo del empleado del Estado, que quizás no estamos tan acostumbrados nosotros a encontrarnos con problemáticas en este aspecto, tiene su reglamentación. Cada artículo está reglamentado y dispone cómo manejarnos al respecto. En la ley de contrato de trabajo no tenemos esa posibilidad, no tenemos el articulado de la ley reglamentado. Entonces es indispensable que hasta que
tengamos una sanción legislativa relacionada con el teletrabajo, la reglamentación la haga cada empresa en particular, siempre respetando la Constitución Nacional, que nos dispone igual remuneración, igual tarea, primer problema en el cual nos vamos a encontrar en este tema, y después todo lo que tiene que ver en particular con la ley de contrato de trabajo y la reglamentación. Primero, lugar de cumplimiento de tareas, vamos a tener que tener asignada en la reglamentación que el lugar de cumplimiento de tareas va a ser el que se denuncia en el contrato de trabajo. Cuestión no menor, ¿sí? Otra de las cuestiones que vamos a tener que tener en cuenta es la extensión de la jornada, ¿sí? Cada reglamento interno de la empresa va a tener que ser notificado de manera general a los trabajadores y de manera particular al momento de realizar la contratación. ¿Qué quiere decir esto? Que en el contrato de trabajo van a tener que identificar la existencia de esta reglamentación, ¿sí? Lo que estamos tratando es de solucionar cuestiones teóricas que hoy nos generan problemas prácticos. Hoy el teletrabajo está instalado como medida para continuar la actividad laboral, es decir, a los fines de no interrumpir la actividad de la empresa, instalamos el teletrabajo. Por supuesto, con algunas situaciones particulares, que es que la empresa no puede disponer de sus archivos o no pudo disponer de sus elementos, ¿sí? Una de las cuestiones que hay antecedentes que nos va a comentar es con el tema del material, ¿sí? Yo, primer punto, tengo determinado el lugar de cumplimiento de tareas, que no va a ser el domicilio del empleador, no va a ser el domicilio de la empresa. Fíjense, nosotros cuando dirigimos telegramas intimando a la empresa, intimamos al domicilio de donde se desarrolla la actividad laboral. No vamos a intimar en el domicilio donde se desarrolla la actividad laboral porque va a ser el domicilio del trabajador. Se van a generar este tipo de inconvenientes. Pero el segundo inconveniente que se va a generar en esta reglamentación indispensable es qué pasa con los útiles de trabajo. En general, en una actividad laboral desarrollada en la industria, una actividad desarrollada manual, como puede ser una construcción de un edificio, los elementos de trabajo en un 99% son suministrados por el empleador. ¿Qué pasa con el teletrabajo? ¿Sí? Emilia, ¿nos contás un poco qué reglamentación tenemos o qué elementos podemos echar mano para incorporar en estas contrataciones? Lo único que tenemos es la resolución de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, la 1552, que establece que el empleador va a tener que entregar al teletrabajador una silla ergonómica, un pad mouse, un manual de buenas prácticas del teletrabajo, un botiquín y un extintor. Eso es lo único que tenemos hoy cierto y regulado y aprobado y que está en funcionamiento. Siempre eso vinculado a todo lo que sea el teletrabajo por medio de una computadora. Si son otros casos no tenemos nada. Pero sí podemos tomar en cuenta lo que dice el proyecto de ley de teletrabajo que establece que el empleador va a tener que proporcionar los medios para que el trabajador pueda ejercer con su tarea. ¿Qué pasa? No especifica si el empleador le tiene que entregar una computadora o si puede ser una computadora propia del trabajador y el empleador proveerle, por ejemplo, no sé, el servicio de internet, pagarle la luz, o todos los medios que necesite. Eso no está regulado, lo deja medio al libre albedrío entre lo que puedan convenir las partes, pero sí lo que dice es que tiene que estar expresamente convenido, que a mí me da la idea entonces de que va a tener que ser por escrito, es decir, que vamos a tener que hacer un contrato de teletrabajo por escrito con las pautas desde el primer día para que no haya inconvenientes a futuro. Entonces, o bien se puede pactar que el empleador le proporcione todos los elementos necesarios para el trabajo, o bien también lo que hacen algunas empresas es dar un plus, o una no gratificación, pero sino como si fueran viáticos, para sufragar con todos los gastos que puedan llegar a derivar de ese teletrabajo. Lo cierto es que no hay nada estipulado, pueden las partes estipularlos, pero sí es conveniente que sea expresamente convenido entre las partes para que después no haya problemas a futuro. Yo lo haría de forma escrita por medio de un contrato de trabajo. Bueno, fíjense que nos encontramos ante el segundo problema. A ver, siempre que se ve el derecho laboral, se significa de alguna manera como el empleador malo, el empleado bueno,
los abogados que hacemos derecho laboral de parte del empleador somos los malos, los abogados que hacen derecho laboral de parte del empleado son los buenos. Acá nos encontramos con un problema bastante serio, que es la instalación de una nueva modalidad contractual que no está referenciada en la Ley de Contrato de Trabajo, que, como dice Emilia, se sugiere que sea por escrito, pero que en realidad, si estaríamos dentro de un contrato por tiempo indeterminado, no exigiría la formalidad, pero también sabemos que va a generar muchos reclamos, ¿sí? Partimos siempre de la base, y esto lo recalco, y no por ser reiterativa, pero porque nos parece, nosotros le hemos charlado ya con Emilia antes de iniciar esta conferencia con ustedes, que es indispensable que la empresa marque pautas claras. Y dentro de esas pautas claras, tener en cuenta todas estas cuestiones. Determinar el domicilio de la actividad laboral, determinar, fíjense, un detalle no menor y que yo creo hoy que la gran mayoría de los empleadores no los ha suministrado, no los ha tenido en cuenta y va a tener un serio problema a la hora de la existencia de un accidente de trabajo, es la entrega del material necesario para que la ART cumpla su función de garantía. Ustedes saben que si en una empresa no le entregamos los botines con puntera de acero al trabajador y el trabajador sufre un accidente de trabajo, vamos a ser responsables como empleador y la ART se va a exceptuar de cumplir porque la empresa no dio cumplimiento a las normas de seguridad e higiene. En esto va a pasar exactamente lo mismo. Si nosotros no tuviéramos una constancia de entrega del material indispensable de esta norma, que quizás no tenían conocimiento de su existencia los empleadores, la ART, si existiera un infortunio laboral, tampoco cubriría. Y ustedes me dirán, bueno, ¿qué puede ocurrirle a alguien que está trabajando en la casa? No lo sabemos. Hoy por hoy, la realidad es que estamos en una órbita nueva del derecho laboral, en una actividad laboral nueva, con un domicilio de trabajo totalmente distinto, con una realidad que es quién va a suministrar los elementos de trabajo. El empleado, cuando me reclame, me va a reclamar también una compensación económica por haber gastado la luz, pagado el servicio de internet, siempre suponiendo que estamos hablando de un trabajador frente a una computadora. El teletrabajo también se amplía al trabajo domiciliario, que no ser exclusivamente el que trabaja por internet, porque al hablar del término teletrabajo, estimamos que estamos ante una persona que manda un mail, recibe una comunicación electrónica, y no es solamente eso. Hoy tenemos muchos trabajadores realizando su actividad laboral en su domicilio sin necesariamente estar frente a una computadora. Pero ¿con qué problemas nos vamos a encontrar y qué soluciones posibles hay ante esos problemas que tenemos que ver de un lado o del otro de la relación laboral? Artículo fundamental al que echamos mano para controlar la relación laboral, el tema del cumplimiento de tareas o el abandono de tareas. ¿Cómo va a controlar el empleador que ese trabajador esté cumpliendo tareas, o cómo voy a intimarlo a que retome para considerar lo que los ha abandonado? ¿Sí? Para eso yo voy a tener que tener determinada la jornada. Seguramente los que tienen algún amigo o nosotros mismos trabajando desde nuestra casa sabemos que la jornada se extiende ampliamente en el teletrabajo. Es decir, me llega un mail a las 6 de la tarde y mi jornada laboral terminaba a las 5. ¿Lo tengo que contestar? ¿No lo tengo que contestar? Cuando el trabajo es liberal, si manda un mensaje a un cliente a las 8 de la noche, seguramente si está interesado en el tema lo va a contestar. Ahora, ¿el empleado está obligado a hacerlo? ¿Qué te parece, Emilia, que podemos decir con relación a la jornada de trabajo? Bueno, con relación a la jornada de trabajo no cambia nada. Tiene que ser exactamente igual que para los trabajadores que, digamos, trabajan de forma tradicional. Es decir, que al momento de iniciar la contratación se va a estipular el horario en que deban, en todo caso, conectarse o contestar mails, hacer llamadas, ventas por internet, manejar redes, o sea cual sea la actividad que hagan. Pero sí o sí va a tener que respetar los horarios de jornadas estipulados por la Ley de Contrato de Trabajo y toda la normativa vigente. ¿Por qué? Porque no puede haber desigualdad entre el trabajador tradicional y el teletrabajador. Entonces, en ese sentido, si la jornada laboral es de lunes a viernes de 8 horas, se va a tener que trabajar en ese horario. Y el empleador va a tener que ver de qué manera, que también es bastante complicado, controla ese trabajo. De qué manera ve si se conectó a tiempo, si no se conectó, si contestó, porque también acá nos lleva a otra problemática que es, trabajamos por un objetivo y si cumplimos ese objetivo podemos disponer del horario y de los días o cumplimos jornada laboral. Entonces,
algo que el proyecto de ley regula es que las partes pueden convenir que la jornada sea en un horario estipulado o puede ser que sea por objetivos, ¿no? Que digas, bueno, mientras vos tenés libertad digamos, de organizarte tus horarios, mientras cumplas con tu tarea, con las ventas, con atender los llamados, etcétera, etcétera. Que eso también va a traer problemas a la hora de sancionar si hay un incumplimiento. ¿Cómo sanciono? ¿Cómo controlo? Bueno, todas esas cuestiones que hoy es difícil hablar y decir, bueno, sí, se hace esto, se hace lo otro, no tenemos ningún caso, no hay jurisprudencia de teletrabajo, menos en la provincia de Buenos Aires, ya que es todo muy nuevo. Así que, en principio, se debe respetar la jornada laboral de acuerdo a las normas vigentes y a lo que, digamos, igual que un trabajador tradicional, pero puede haber casos en que puedan convenir trabajador y empleador otra forma, otra modalidad de prestar el servicio u otros horarios. Bien. Algo que tenemos que tener muy en cuenta como letrados para asesorar a nuestros clientes a la hora de confeccionar el reglamento es una cuestión que nos genera conflictos incluso hoy en día en materia de probatoria laboral. ¿Y a qué se refiere esto? A las cuestiones informáticas. Una de las maneras que tenemos para controlar el horario es visualizar, por ejemplo, el envío o la recepción de comunicaciones por mail. Pero ¿qué pasa? Para los que lo han tenido como prueba en algún proceso laboral, saben que esa prueba es válida, veraz y comprobable siempre y cuando nos encontremos ante un dominio propio, ¿sí? Y surgen muchos interrogantes, decir, bueno, tengo un dominio Hotmail, un dominio Gmail, y a partir de ese dominio realizo mi comunicación laboral. ¿Por qué? Porque es más fácil el acceso, porque es gratuito, porque todos tenemos un Gmail y nos podemos comunicar. Las vías de comunicación entre empleado y empleador se sugieren, si bien puede generar un costo adicional, es una herramienta de seguridad para controlar el horario, para que sea materia probatoria, que es que esa comunicación se realice a través de la empresa con un dominio propio, ¿sí? Que la empresa maneje su comunicación vía mail a través de un dominio propio, e incluso que tenga la posibilidad de otorgar al trabajador un número de telefonía celular que corresponda a la empresa. ¿Por qué esto? Porque es la única manera fehaciente en que un perito puede verificar, a partir de un dominio preestablecido, si ese dominio realiza movimientos. A ver, si yo tengo una comunicación a través de un Hotmail, tranquilamente puede ingresar con esa contraseña cualquier otra persona, no necesariamente el trabajador. Y ustedes dirán, bueno, controlo la jornada, no me importa. A partir de que cumpla con el objetivo, como decía Emilia, está preestablecido que la actividad laboral se va a poder desarrollar en cualquier horario. Muy bien, podemos salvar ese inconveniente. Pero ¿qué otro inconveniente nos trae el teletrabajo con relación a la ley de contrato de trabajo? Las sanciones disciplinarias. ¿Cómo aplico o cómo determino yo un incumplimiento que dé lugar a la sanción disciplinaria? Tengo que visualizar y controlar las comunicaciones. Por ejemplo, una de las sanciones disciplinarias más comunes que se aplican en la actividad laboral es el hecho de que el trabajador hubiera mantenido un trato displicente, falta de respeto con sus superiores o con un cliente, ¿sí? Quizás es una de las causales a las que echa mano en la mayoría de las circunstancias el empleador para disponer la extinción del contrato de trabajo. Esto puede visualizarse a través del mail, puede visualizarse a través de una llamada telefónica. Si hacen memoria, en las empresas de call center les avisan que van a grabar la comunicación para mejorar el servicio, pero a ver, no estamos hablando de que todos los empleadores son Telefónica, todos los empleadores son Movistar, todos los empleadores son Claro. También tenemos que referenciar que el teletrabajo lo va a aplicar un empleador que quizás no tenga tantos recursos, entonces no va a grabar la comunicación, no le va a exigir a su empleado que grabe la comunicación con el cliente, pero sí en una comunicación de mail donde pudiera tener alguna palabra desafortunada, alguna información errónea, nos permitiría a nosotros controlar y además sancionar. Es decir, tener un dominio propio, tener un teléfono que sea de dominio del empleador, esas herramientas de trabajo nos van a permitir, por un lado, controlar la jornada, ¿sí? Hay programas de internet además que permiten visualizar cuándo el usuario ingresa, las veces que ingresa
y hasta qué hora se encuentra conectado. Por supuesto que, a ver, el empleado puede conectar el servidor, irse a la cocina a tomar mate y volver 8 horas después. Bueno, a eso también vamos a tener que relacionarlo con el resultado de su trabajo, ¿sí? Pero bien, ¿qué es lo más complejo que puede llegar a surgir? Porque vimos cómo solucionarle un montón de situaciones al empleador. ¿Qué es lo más complejo que puede surgir desde el punto de vista del trabajador? El tema de la existencia de trabajo en negro. Es decir, no va a haber reglamento, no va a haber empleado que tenga un contrato de trabajo por escrito, como nos contaba Emilia, que era lo que sugeríamos. Seguramente no va a utilizar un dominio de la empresa. Bueno, ¿qué te parece, Emilia, que podría ese trabajador aportar como prueba para probar su teletrabajo? Porque seguramente no va a ir un cliente a verlo a la casa. Bueno, ahí en tema de trabajo en negro es bastante particular. Igual yo creo que en este sentido, si va a hacer teletrabajo es difícil que no utilice ninguna herramienta para poder cumplir con su trabajo. Entonces, en definitiva, si usa un teléfono propio, que es raro que una empresa permita a un trabajador utilizar un teléfono propio, o una casilla de mail que no sea Gmail, de todas maneras, ahí va a poder ofrecer en un juicio pruebas, por ejemplo, de captura de pantalla de mensajes de WhatsApp, o captura de pantallas de Facebook, o las plataformas que use. Ahí tenemos de vuelta el tema de la prueba, que es muy complicado. O sea, ¿cómo prueba el trabajador que esos mensajes de WhatsApp son ciertos y no son inventados? En ese sentido, todavía tampoco tenemos mucha jurisprudencia que nos acompañe. Sí es importante por ahí, al momento de acompañar capturas de pantalla de mensajes de WhatsApp, tratar de acompañarlo con otro medio probatorio, como puede ser una pericia informática, y muchas veces también lo que se hace es ir a un escribano y que el escribano certifique que esa comunicación por medio de WhatsApp efectivamente existió. Eso nos trae otro problema, que es el tema de los costos. Cómo un trabajador afronta el costo de un escribano y de una certificación de un escribano que sabemos que no es barata. Sé que hay escribanías en Mar del Plata que trabajan en conjunto con peritos informáticos y que los peritos se meten en las casillas de mensajes o se meten en el WhatsApp del empleado, del que sea que tiene que verificar, y le va diciendo al escribano que efectivamente esa comunicación existe, cuáles son los teléfonos que están registrados que mantienen esa comunicación. Y se puede presentar ese informe en el expediente. Yo además pediría una pericia informática, por si las dudas, y pediría también, en el caso de que sean mensajes de WhatsApp, oficios a las compañías telefónicas para ver si tenemos suerte y las compañías nos contestan con los titulares de las líneas. Entonces, si por ahí hay una comunicación por medio de WhatsApp entre trabajador y empleador, y Movistar me contesta que el teléfono tal corresponde al empleador, bueno, ya ahí tenemos una prueba bastante fuerte para probar la relación laboral. De todas maneras, esto no está regulado, no va a estar, creo yo, en lo próximo regulado, y va a ser un poco de suerte de prueba y error en los expedientes, porque la verdad que probar cuestiones tecnológicas y de WhatsApp es bastante complicado, también por una cuestión de que los mensajes en WhatsApp están cifrados de extremo a extremo, es decir, que uno no puede ingresar y ver la comunicación desde afuera. Y hoy nosotros sabemos que enviar un oficio a WhatsApp es que nadie lo conteste nunca, porque por lo general no tienen sede en Argentina, y si hay que mandar un oficio afuera es impresionante el tiempo que se perdería, casi de imposible realización. Bueno, a mí me preocupa más que nada el tema de que siempre focalizamos el teletrabajo o el trabajo en domicilio relacionado a la computadora, ¿sí? Pensemos que vamos a tener que ser creativos como abogados del trabajador para probar una relación laboral, por ejemplo, de la industria textil. Una persona que se llevó su máquina de telar a la casa y está hoy haciendo ruanas para una gran distribuidora de Mar del Plata. Hay cuestiones que va a complicar un poco al trabajador relacionado cómo probar su relación laboral. No es lo mismo estar a la vista, ¿sí?, que un trabajador a puertas cerradas en su domicilio para probar la existencia de la relación laboral. Vamos a ver cuál va a ser la interpretación que tengan los
los tribunales con relación a los testigos, que es prueba fundamental en todo este tipo de cuestiones. ¿Qué puede probar? A ver, se me ocurre el ingreso, el egreso, la búsqueda de la mercadería, la persona que hace los traslados, quién entrega el material. Eso es fundamental que preguntemos a la hora de armar un telegrama. Cuando uno recién se inicia en el camino del derecho laboral, sabe que el intercambio epistolar es fundamental a la hora de marcar el conflicto y lograr una sentencia favorable, ya sea de un lado o del otro, ¿sí? El error, el no cumplimiento de los plazos, el no cumplimiento de las normas por cualquiera de las dos partes, puede hacer que aún teniendo derecho, lamentablemente no lo podamos probar en el proceso. Entonces, en esta situación donde el empleador se resguarda con toda una cuestión escrita, documentada, para poder controlar el teletrabajo o el trabajo a domicilio, que si bien son dos cuestiones distintas en la reglamentación, es lo que se viene y lo que tenemos hoy en vigencia, vamos a tener que tener en clara la cuestión probanza. En el caso del trabajo manual, no relacionado con internet, no relacionado con un correo electrónico, no relacionado con un teléfono, va a ser un doble esfuerzo para los abogados de lograr probar todas estas cuestiones, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a tener que focalizar en qué elementos me vinculan a un empleador que no voy a tener registrado, ¿sí? No va a estar registrado el trabajador, pero además no va a estar registrada la actividad laboral de una manera que yo pueda comprobar que existió. Entonces, en todos esos tipos de cuestiones de trabajo manual, vamos a tener que focalizar previo a iniciar cualquier tipo de intercambio epistolar, previo a introducir al trabajador en el inicio de la ruptura del vínculo laboral, que es lo que pasa en el 100% de los casos, vamos a tener que solicitarle a ese trabajador que intente buscar la mayor cantidad de elementos probatorios que hagan a vincularlo con su empleador, ¿sí? ¿Cómo podemos hacer esto? Reiteramos, el tema de la búsqueda o la entrega de material, relacionarlo con clientes. Es difícil por ahí que quien se encarga de la manufactura del producto tenga relación con el cliente, pero sí seguramente va a tener relación con el transporte, ¿sí? Y ustedes dicen, bueno, pero el chofer de la empresa de transporte no va a testificar en contra del empleador, que es en definitiva quien le da trabajo. Perfecto, pero sí puedo vincular de alguna manera a ese transportista con esa actividad comercial y con mi domicilio. Hay muchas cuestiones que quedan registradas, pero va a depender también de la inteligencia de la investigación, relacionada con cómo probar ese teletrabajo. Cómo probar que extiendo la jornada cuando en realidad mi jornada es limitada, cómo probé que trabajé mayor cantidad de tiempo. Bueno, puedo intentar obtener una estadística con relación a la producción. ¿Qué producción tengo en tanta cantidad de horas? Si yo entregué mayor cantidad de productos, ¿cuántas horas involucré en ese trabajo? Son todas cuestiones novedosas que tenemos que adecuar la ley de contrato de trabajo a una situación particular. ¿Qué pasa con ese trabajador al que lo despiden intempestivamente? Le llega una comunicación diciendo, usted está despedido. Olvidémonos de los plazos de suspensión, esto no va a ser eterno. Si bien las normas del COVID son muchas, nos traen muchas novedades, nos vinculan de una manera distinta con relación al trabajador, van a tener un límite, no se van a perpetuar. Entonces tenemos que ver qué pasa cuando esa protección para el trabajador queda interrumpida por la vigencia de la norma. No va a haber más prohibición de suspensión por causas económicas, no va a haber más suspensión por fuerza mayor, no va a haber más prohibición de despido, iniciamos un nuevo camino en la órbita laboral. Y ese nuevo camino nos enfrenta a esta realidad, el teletrabajo. Entonces, tanto de un lado como del otro vamos a tener que empezar a encontrarle un marco regulador al teletrabajo, pero el mismo problema que nos encontramos siempre. Nosotros tenemos un alto índice de trabajo gris, un alto índice de trabajo negro, que se va a incrementar notablemente con esta situación. No sé qué opinás vos, Emilia, con relación a esto. Al incremento del trabajo negro y gris. Sí, la verdad que sí, yo creo que va a haber mucho incremento, como decías vos, el tema de también qué va a pasar una vez que normalicemos todo, se termine todo este contexto de pandemia y volvamos a la normalidad. Si las empresas van a seguir queriendo hacer teletrabajo, si van a querer volver al trabajo tradicional, ¿qué pasa si el empleado quiere seguir estando o prestando sus tareas de forma de teletrabajo? ¿Tiene facultad para exigirle al empleador
quiero seguir esta modalidad o no, o tengo que volver. Y en ese punto hay algo que es bastante llamativo, que tanto la regulación, digamos, el proyecto de ley como las regulaciones internacionales establecen la opción que tiene el empleado de elegir querer hacer teletrabajo o no. Y no solo la opción... Perdóname, Emilia, vos considerás entonces que no habría ius variandi. Yo, empresa, decido hacer teletrabajo porque me es más rentable, porque me es económico, reduzco la actividad. Venía antes, porque eso va a pasar ahora. Si yo empiezo con teletrabajo, no puedo optar a ir a la empresa. Vos considerás que no hay ius variandi. Es importante tu opinión al respecto. Claro, es importante, ¿por qué? Porque, por ejemplo, el proyecto de ley hace esta distinción. Si el trabajador empezó trabajando de manera presencial y luego por alguna situación, como puede ser ahora la pandemia, pasó a hacer teletrabajo, y después de que se soluciona todo, el trabajador dice, yo no quiero hacer más teletrabajo, puede optar por volver a su trabajo tradicional. ¿Eso ahora, de dónde decís que surge, Emilia? Eso surge específicamente del proyecto de ley que se presentó en el Senado en el 2018, del que hablé al principio. Y también algo específico que dice es, si la relación laboral desde el vamos es teletrabajo, ambas partes pueden consensuar que puedas, tanto el trabajador como el empleador, arrepentirse de esta modalidad, siempre y cuando pueda, digamos, prestar tareas de forma presencial. Si no se puede y solo teletrabajo, es la única opción. Pero si está la opción de trabajar de forma tradicional, estipula el proyecto de ley que pueden convenir las partes de qué manera se pueden arrepentir. Por ejemplo, en qué plazo. El proyecto específicamente dice que tienen 3 meses, hay otros proyectos que dicen que son 2 años, pero siempre notificándolo de forma fehaciente con una antelación de 30 días, salvo que el contrato entre las partes diga otra cosa. Por ejemplo, que le reduzca la anticipación, el tiempo de anticipación que tiene que avisar. Entonces también eso va a surgir preguntas o interrogantes de decir, bueno, yo empleador no estoy conforme con tu tarea como teletrabajo, te aviso 30 días antes que tenés que volver a la forma tradicional, ¿no? O yo empleado, digo, no, yo la verdad que no quiero teletrabajar, venía trabajando normal, forma presencial, y ahora opto por no hacer teletrabajo, que es más o menos parecido a lo que pasó en el Poder Judicial con toda esta regulación de levantamiento de plazos, todo, que llamó mucho la atención el tema de optar, de poder teletrabajar o no. Entonces, los empleados judiciales pueden optar y decir, no, yo me mantengo digamos, en mi casa sin trabajar porque a mí me contrataron de forma presencial, o porque considero que no tengo las herramientas necesarias para poder llevar adelante el teletrabajo. Así que bueno, todas esas cuestiones también van a dar un montón de inconvenientes y de conflictos, y creo yo, de litigios, para discutir todo el tema que vos decís del ius variandi, si hay, si no hay. Pasa que al no tener hoy una regulación que nos diga, se puede cambiar la modalidad, esa discreción del trabajador, esa discreción del empleador, al no tener nada regulado, vamos a depender sí o sí de lo que los jueces dispongan en sus sentencias, y que consideren que van a estar más a favor del trabajador o a favor del empleador. Bueno, qué difícil, ¿no? Es difícil, es muy difícil. Y va a ser difícil también para los jueces fallar en ese sentido, sin precedentes, sin nada, pero bueno, es como todo lo nuevo, al principio no van a tener mucho, van a tener que fundamentarlo y después empezar a ver jurisprudencia, bueno, doctrinas y demás. Sí, no nos olvidemos que hay un principio fundamental en materia laboral, que es el principio de buena fe, sí, y de continuidad de la actividad laboral. Creo, a ver, cuando hablamos del Poder Judicial, veo algunos integrantes por acá, así que no quiero que lo tomen a mal, pero bueno, tienen otras herramientas por ahí para elegir, para exigir. El empleado público tiene estabilidad propia, hoy un poquito el empleado privado la tiene con esta reglamentación de suspensión de despidos, pero están en otra posición, ¿no? Que me parece que es bastante lógica y es aceptable. No quiero ponerme del lado del trabajador porque no es mi costumbre, pero no es fácil trabajar desde la casa. Nos pasa a todos nosotros, ¿no? Que estamos con las clases de los chicos por internet, que quieren la computadora, que hay que hacer la comida, que no hay horarios, que
tenemos otras actividades, que queremos participar de estos encuentros. O sea, no es sencillo trabajar desde la casa. Entonces se entiende al trabajador que diga, no, mira, yo quiero salir, me quiero ir a trabajar a otro lugar. Y la empresa te dice, mira, en esta situación yo no puedo sostener el alquiler del lugar. Entonces me es mucho más simple que vos mantengas tu fuente de trabajo, pero desde tu casa. Entonces, siempre hay que encontrar un punto intermedio. Por supuesto que no va a faltar el que eso lo considere como un causal de despido y se considere despedido y aproveche, o el empleador que intente obtener un beneficio extra. Es una situación muy compleja esta, no nos olvidemos que vamos a estar con un empleador con la posibilidad de reducir ampliamente sus costos. O sea, no es lo mismo tener a 20 trabajadores en un inmueble rentado, pagando el alquiler, la luz, los impuestos, que tener a 20 trabajadores distribuidos en su hogar, porque no está previsto. Más allá de cualquier proyecto de ley que exista, yo no creo que se prevea una compensación económica como lo charlábamos, Emilia, con el tema del uso del auto. La amortización de la silla en mi casa. Los recursos, en principio, hoy al menos, los está poniendo el trabajador. A ver, nos pasa a los que somos docentes de la universidad. Seguramente coincidirán conmigo que estamos invirtiendo mayor cantidad de horas, por supuesto mejorando la calidad de lo que hacemos cuando vamos y damos una clase presencial. O incluso en el estudio, uno iba al estudio de 2 de la tarde a 7 y hoy está quizás a las 8 de la noche contestando un traslado o un telegrama o respondiendo una urgencia de la empresa. Toda esta nueva situación a la que nos enfrentamos, y no solo nosotros, se enfrenta al mundo, va a hacer que tengamos que volver a repensar la ley de contrato de trabajo. Estamos en una situación donde no hay actividad legislativa, no va a haber una reglamentación inmediata, vamos a tener que tener nosotros muy en cuenta qué hacemos y qué dejamos de hacer. Por ejemplo, les comento un caso práctico que me ocurrió hoy. Empleado, trabajador de la construcción, obra pública desarrollada por actividad privada, se reinicia y al trabajador lo notifican de que termina su contrato de trabajo laboral porque la fase en la que él está involucrado ha finalizado. Por supuesto que la empresa echó mano de una causal que todos hemos hecho alguna vez, inexistente, para configurar un despido y justificarlo en una etapa de prohibición, ¿sí? El empleado está en cuarentena, en realidad nadie lo notificó que la obra se reinició, es una obra de agua en otra ciudad, que la obra se reinició, pero sí lo notifican que la etapa de su obra ha finalizado. A ver, ¿qué pasa con ese trabajador? Ese trabajador tiene que decir, no, yo estoy en cuarentena, estoy dentro del aislamiento social obligatorio, no voy a ir a trabajar, entonces usted no me puede despedir, o tiene que probar que la fase de la contratación no está cumplida, ¿sí? En el mientras tanto seguro va a haber alguna solicitud judicial de reincorporación a la actividad, ¿sí? Pero bueno, la empresa también va a intentar encontrar alguna fundamentación a la extinción de la relación laboral en etapas de prohibición, porque el despido con causa no está prohibido, ¿no? Entonces, tenemos que ver puntualmente en el teletrabajo, pues decir, bueno, se agotó su actividad laboral. Yo creo que en estas circunstancias es lo que va a generar las causales de despido, porque si no es bastante complejo despedir a un trabajador. La falta de rendimiento, ¿sí? No es lo mismo el rendimiento cuando uno está en la oficina que tiene un control que el rendimiento que puede tener en la casa, porque además en la casa lógicamente van a surgir situaciones extraordinarias que hagan que uno interrumpa la actividad laboral. Seguramente no se va a poder encerrar en una habitación y que estalle la casa alrededor. Entonces, son cuestiones, reiteramos, que hacen que sea indispensable que nosotros como abogados de empresa le exijamos a la empresa que tenga una reglamentación por escrito, que se la comunique al trabajador, en este caso las actividades vigentes en general y a cada trabajador con su contrato individual en particular, previendo cuestiones básicas, dominio propio, extinción de la jornada laboral o, como decía Emilia, determinar que el trabajo es por producción, ¿sí? A ver, decir claramente cuáles son los horarios. La verdad que yo hoy escucho a todo el que está haciendo teletrabajo en la casa que la jornada se extiende mucho más de lo que se extendía normalmente. ¿Qué va a pasar? ¿Va a haber un reclamo de horas secas? ¿Está preestablecido? A ver,
reconociéndole al Poder Judicial una realidad. El Poder Judicial, por más de que nosotros nos enojemos, no se van a las 2 de la tarde, la gran mayoría no se va a las 2 de la tarde. Bueno, ahora muchos nos comentan, la verdad que son las 7 de la tarde y estoy todavía tratando de resolver cuestiones urgentes, ¿sí? Si bien, para los que concurrieron a la charla del doctor Félix Ferrán, han escuchado que van a tener, por ejemplo, los jueces no van a poder firmar sentencias sábados y domingos, o en tiempo inhábil, de acuerdo a la nueva resolución de la Corte. Pero eso no quita que uno trabaje y lo deje el proyecto y lo firme el lunes siguiente, o sea, no pasa eso. A mí me da la sensación de que el teletrabajo va a traer mucho abuso de los dos lados, ¿sí? La posibilidad de ese control es indispensable, no hay que ponerse ni rigorismo del lado del empleado ni rigorismo del lado del empleador. Va a traer mucho abuso de los dos. Entonces nosotros como hombres del derecho, hombres y mujeres del derecho, tenemos que ver cómo protegemos de acuerdo al lugar en el que estemos a nuestro cliente o a la persona que estemos asesorando en ese momento, para que esté lo más resguardada posible. ¿Por qué? Porque el empleado puede decir que trabajó desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche y va a ser materia del empleador determinar, no, el trabajo fue hasta este momento. Todas las demás normas, ley de empleo con relación a la intimación a la registración laboral, cumplimiento de pago de aportes y contribuciones, todo eso sigue exactamente igual, no hay una diferencia. Lo que estamos cambiando es exclusivamente el lugar de cumplimiento de tareas. Pero fíjense que con el cambio del lugar de cumplimiento de tareas, modificamos absolutamente la gran mayoría de los artículos de la Ley de Contrato de Trabajo, ¿sí? Y algo que charlamos hoy, Emilia, que por ahí está bueno que lo comentemos, es el tema de las convenciones colectivas de trabajo. ¿Qué va a pasar con eso? Claro, de vuelta, volviendo al proyecto de ley, hay un artículo específico que dice que van a tener que ser todos los convenios colectivos y las asociaciones, los sindicatos, que regulen la jornada laboral y las condiciones de trabajo. Entonces también el trabajador va a depender mucho de lo que expresamente diga el convenio colectivo de trabajo que rija a la actividad o a la empresa para la que esté trabajando. Ahí va a ser fundamental no los derechos, sino cómo va a estar protegido el trabajador en todas estas cuestiones. ¿Por qué? Porque tampoco nos podemos olvidar del tema de la privacidad del trabajador. Es decir, yo, empleador, ¿hasta qué punto puedo controlar a un trabajador que está trabajando en la casa? ¿Lo puedo filmar? ¿No lo puedo filmar? Claramente no. Ahí habría un abuso a lo que sería su derecho de privacidad y de intimidad y de su casa. Pero bueno, ¿de qué manera controlo, por ejemplo, que, como decís vos, no esté conectado, pero esté haciendo cualquier otra cosa, mirando una serie de Netflix? Por ejemplo, él se conectó y está mirando una serie. ¿Cómo controlo eso? ¿De qué manera? La verdad que es muy complicado porque no hay forma, y no sé si se va a encontrar alguna forma de poder controlar esa situación. Uno no, digamos, el trabajador tampoco se va a poder meter con una cámara en su vida o en la vida del trabajador para ver que esté en la computadora moviendo el mouse o contestando o lo que sea. Obviamente que si el empleador detecta que, por ejemplo, su tarea es contestar mensajes de WhatsApp de la empresa, pedidos y eso, y no se hace nada, no hay contestaciones, se empiezan a quejar los clientes, bueno, ahí sí. Pero ahora, si eso se cumple y en el medio se va a tomar un mate o se levanta o se pone una serie de Netflix, ¿cómo controlan? ¿Será por producción, por cumplimiento de objetivos? Y volvemos de vuelta a lo mismo. Si va a ser por cumplir objetivos, entonces, ¿por qué hay una jornada laboral de tal hora a tal hora? Todas esas cuestiones van a ser muy difíciles de regular y de controlar. Y como decías vos, Vero, el tema de los abusos de ambas partes. Por un lado, del trabajador, de por ahí no cumplir con las tareas que tenga que hacer, y por otro lado del empleador con el tema de la jornada laboral, de que no sea excesiva. Además no nos tenemos que olvidar que por más que esté trabajando en su casa, se deben cumplir los descansos que tienen estipulados cada trabajador según el convenio o cómo lo regulen. Eso tampoco podemos dejarlo de lado. Hay algo que tenemos que tener en claro y que es importante, que me parece que fue el objetivo de esta charla y que seguramente dará lugar a muchas otras más. La situación particular que nos encontramos viviendo hace que el teletrabajo sea de una manera particular,
¿sí? Estamos todos cuando hablamos no tenemos normas, no tenemos marco regulador, no tenemos pautas claras. De hecho, muy probablemente empleador y empleado no se han podido comunicar para iniciar este camino del teletrabajo, ¿sí? O lo han instaurado de manera casera, sin demasiado material, porque los archivos quedaron en la empresa y uno lo haga desde la computadora, o haya que recurrir a un tercero habilitado para que incorpore el material. Yo creo que grandes actores en este tema van a ser los abogados de las organizaciones sindicales, fundamentales en la regulación, porque como vos decías, no todas las actividades son iguales, no todas las actividades requieren la misma exigencia, el mismo control, en la misma materia de probanza. Me parece que entre el empleador y el empleado hay un actor fundamental que es la organización sindical, que sé que a los abogados de empresas no les caen bien, no suelen ser amigables a la hora de resolver conflictos, pero me parece que en esta situación son los que mejor conocen al trabajador, no al trabajador particular, sino a la actividad individual, ¿sí? Yo creo que antes de llegar a la judicialización de los temas, que seguramente toda esta nueva normativa va a traer, cuando se reinicie la actividad, muchas cuestiones sometidas a la decisión judicial, creo que es hora de que las organizaciones sindicales se pongan a trabajar de manera inmediata, más allá del salario, que eso va a tener que adecuarse a una situación económica complicada que estamos viviendo y que seguramente vamos a atravesar por un periodo prolongado. Pero me parece que las organizaciones sindicales hoy marcan un punto fundamental en ponerse a trabajar, de ver necesidades. A ver, un empleado de la construcción que hace una casa no va a poder hacer teletrabajo. Es una realidad. No vamos a tener todas las actividades con esta modalidad que podría ser trabajo a domicilio que está instalado, o el teletrabajo, que es lo mismo que hacía en una oficina, hacerlo en casa, porque hoy seguramente muchos nos hemos dado cuenta que contando con el material podríamos no movernos, ¿sí? Eso va a generar, por ejemplo, no vamos a tener accidentes sin itineris. Yo creo que las ART van a fomentar el teletrabajo. Les va a bajar el índice de siniestralidad considerablemente. Más allá de que hoy tengamos una enfermedad profesional nueva incorporada, si surgiera, a ver, si yo me quedo dentro de mi casa, probablemente no me contagie de nada. Entonces voy a tener una enfermedad profesional menos. Si yo me quedo dentro de mi casa, no voy a tener más accidentes sin itineris, que no es un detalle menor. Yo creo que va a haber muchas personas interesadas en el que el teletrabajo o el trabajo a domicilio se instale como una nueva modalidad laboral, ¿sí? El tener un teléfono y una computadora con información, trabajo remoto puede ocurrir en muchas actividades, ¿sí? Entonces, no confundamos lo que hoy tenemos, que es una situación extraordinaria, a la reglamentación indispensable que va a ser cuando todo esto termine. Yo creo que hoy reglamentar no tiene sentido, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos, se supone todos, poniéndole fuerza a la empresa para que la empresa siga, es decir, si tengo que trabajar hasta las 12, para que la empresa no cierre, voy a trabajar hasta las 12. Pero eso no debería ser siempre. El trabajador, perdón, no es un socio del empleador. Entonces, es indispensable que esta reglamentación tenga una elaboración, que esos proyectos avancen, pero fundamentalmente que nos pongamos los actores indispensables a trabajar en cómo hacemos que esto no se genere un abuso de las dos partes, ¿no? No sé, Emilia, si vos querés acompañar algo más. No, estoy leyendo algunos comentarios de los colegas que la verdad que están Chicas, buenos. quería interrumpir justamente para despejar algunas dudas que tenemos acá en el chat. Si quieren les voy tirando algunas que surgen. Dale, Leandro. Acá hay una que nos pregunta, es María Crispino, nos pregunta, que es una pregunta muy frecuente que vengo escuchando, el tema de internet, luz y todo lo que gasta el empleado al momento de brindar el servicio, de estar trabajando desde la casa, que el empleador debería compensarlo de alguna manera, darles una notebook, brindarles ciertos accesorios que quizás no tengan para utilizar y brindar el trabajo. ¿Qué opinan al respecto de eso? Bien, respecto a eso, como decía al principio, digamos, queda, yo creo que lo van a regular también los convenios colectivos, si se paga un plus por utilizar, por ejemplo, la computadora nuestra, o en caso de que se rompa el tema del arreglo de la computadora, o si es el empleador el que va a afrontar esos gastos, o sea, va a dar una computadora, o va a pagar el internet, o va a pagar la luz. Sí he leído que, por ejemplo, internacionalmente lo que se usa mucho es, si bien el trabajador paga un internet para su disfrute, para su
no tareas de laborales, sino para uno, el empleador lo que puede hacer es abonar un plus al trabajador por el uso de ese Internet. O bien, si el empleador llegara a necesitar una mejor calidad en Internet, y por ahí el empleado tiene pocos megas contratados, paga la diferencia de velocidad. Pero bueno, no hay nada estipulado ni en el proyecto de ley, ni lo que tenemos hasta ahora. Eso lo van a regular, yo creo, más también en los convenios colectivos, como hoy se regula el tema de los viáticos y demás cuestiones. Bueno, yo creo que eso es fundamental. Hasta que tengamos una reglamentación, tiene que pasar todo como viático, no remunerativo, no genera una modificación en la liquidación de ganancias, y es imperioso que eso lo determinemos al inicio de la relación laboral, como empleado y como empleador, porque si no yo voy a ver disminuido mi salario. Si yo tengo que poner mi material a disposición del empleador, eso es un detrimento en el salario. Ahí estaría causando un grave perjuicio al trabajador. Me parece que eso es fundamental. Por supuesto, a ver, si estamos hablando de trabajo en negro, no hay exigencia válida, se reclamará después y será, yo creo que así como la vivienda, en el caso de las actividades laborales donde se otorga esta prestación, yo creo que va a integrar también el modo de compensación a la hora del reclamo, ¿no? Porque si no, disminuye el salario del trabajador. La discusión va a ser si eso lo integra o no. Me parece que para evitar esa discusión por parte de la empresa lo tenemos que incorporar como un viático. Asignar un viático determinado a los materiales. Si no lo asignamos, va a tener que formar parte de la remuneración del trabajador y en ese caso va a engrosar las indemnizaciones laborales. Pero otro comentario que veo acá, que también me pareció, digamos, respecto a esto que estamos hablando, el colega Ezequiel Encetti dice, la compensación está en que el trabajador no gasta dinero en movilidad, que eso también es importante. Hoy en día, el trabajador que se traslada y paga su colectivo, o su auto, su nafta, lo que sea, el empleador no lo paga eso, salvo en contadas situaciones, o que tengan... Hay convenciones colectivas que lo prevén. Hay algunas que sí, pero la gran mayoría no te paga el traslado. Entonces, ¿cómo diferenciar en este caso de, bueno, te pago el Internet? Por ahí Internet es bastante marcado, pero por ejemplo la luz. ¿Cómo uno, digamos, distingue la luz que se usa habitualmente con la luz que va a usar para trabajar? Es muy difícil, la verdad, poder hacer esa distinción. Y también el tema de, bueno, compensar. Está bien, vos no te trasladás, no pagás todos los días el boleto del colectivo, entonces yo no compenso esos gastos que podés llegar a tener de más de, por ejemplo, luz, porque Internet es un gasto fijo por mes, uses lo que lo uses. En cambio, la luz no, es por consumo. Entonces también por ahí diferenciar ese tipo de gastos. Yo creo que hay que instalarlo, me voy a poner un poco desde el lado del empleador, creo que hay que instalarlo como un rubro no remunerativo, porque los costos van a ser elevados, y si no, de esa manera estamos también modificando el contrato de trabajo. Entonces, en vez de disminuir el salario del trabajador, lo estamos incrementando. Yo considero que con esta posibilidad no podemos comparar, ahí el doctor Scheibenhofer hace caras, no podemos comparar el traslado, el boleto de colectivo, a el gasto que puede incurrir un trabajador hoy por hoy en los servicios de luz, internet, en el gasto de mantenimiento de esa actividad. Lo que yo sí considero es que vamos a tener que instalarlo como un rubro no remunerativo, porque si engrosa la actividad del trabajador, si no lo tengo contemplado, que es lo que me va a pasar en el trabajo en negro, los salarios van a incrementarse considerablemente. A ver, todos reciben la factura de la luz, y como decía Emilia, ¿cómo determinamos qué corresponde al consumo familiar y qué corresponde al consumo? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a instalar un medidor alternativo de determinada hora para ver cuánto se consumió de luz, o cómo no están utilizando Internet los chicos en el colegio y lo estoy utilizando yo para trabajar. Es indispensable que eso se determine. Es una de las primeras cosas que debería hacer el empleador para no generarse reclamos posteriores, ¿sí? A ver, hay sobrada jurisprudencia que determina, por ejemplo, que la vivienda que se le asigna o el pago del alquiler se incorpora a la remuneración. Entonces yo voy a incorporar la luz, el teléfono, el gas si hace frío, no es un detalle menor. Nosotros tenemos un periodo invernal bastante prolongado. Entonces, ¿qué hacemos? Incorporamos también el gas porque tiene que tener condiciones dignas de trabajo.
Otra cuestión, el lugar donde el trabajador usa su actividad laboral. Yo no sé dónde vive mi empleado cuando lo contrato. Yo tengo que garantizarle un lugar adecuado de cumplimiento de tareas. Mañana el empleado viene y me dice, mire, me hizo una gotera en mi casa justo abajo de la computadora. Tiene obligación, y por ahí les parece un disparate en este momento, pero ¿tiene obligación el empleador de repararlo para garantizar un lugar adecuado de cumplimiento de tareas? No lo sabemos. Puede parecer un disparate, pero puede ser un disparate. ¿Cuántas veces nos encontramos con telegramas laborales que dicen disparates? ¿Sí? Es una realidad. El empleado tiene que tener un lugar acondicionado para cumplir su tarea. Es obligación del empleador reparar las averías del inmueble. ¿Qué pasa si el trabajador, por ejemplo, se queda sin internet ese día? Hoy, que llovía, a la mañana los que tienen chicos en colegio se deben haber dado cuenta que el problema de conectividad era impresionante. ¿Ese trabajador le vamos a descontar el día como si no hubiera ido a trabajar? No sé qué otras cuestiones tenemos, Emilia. Pero tenemos otra pregunta que quieren hacer el doctor Shevenhofer. Le damos lugar, que quiere hacer una pregunta por fuera de lo que es el chat. Así que recién le informé que le iba a dar lugar. Tendría que activar el micrófono, doctor, para poder hacer la pregunta, que lo tiene silenciado. Sigue silenciado el micrófono. Sigue silenciado, a ver si lo podemos activar. A ver, ¿ahora? Ahí está. Ahora sí. Ahí está, chicos. Buenas tardes a todos. Vero, la cara no era para vos, sino era para mi hijo que estaba atrás mío haciendo ruido, para evitar ahorcarlo. 14 años encerrado, entiéndanme. No, yo sé que sos un defensor del empleador. Olvídense, me hago cargo, pero digo, pero trato de pararme, como bien decía la otra charla, no sé si estaba Emilia, la anterior, cuando decía, parémonos al medio, porque acá no está ni para decir, avasallar los derechos del trabajador, ni para tampoco decirle al empleador, bueno, ahora sí te cargo de esta situación, porque mucha gente, antes del COVID-19, el país estaba explotado, las fuentes de trabajo se caían de cataratas, entonces, y era muy difícil sostenerlas, con esto, y bingo, y le pusimos el moño y lo completamos. Digo, la primera pregunta me surgió, la tiro ahí, después la discutimos. Teletrabajo, ¿cómo hacemos con la hora extra? Si la empresa va a tener un sistema donde digo, yo lo apago y nadie más por día, no, yo trabajé hasta el día de la noche, no, porque yo de mi empresa te corto mi sistema y te lo apago, no tuviste manera. Pero trabajé en mi compu, problema tuyo, tenés que trabajar dentro de mi sistema, ¿cómo hago para meter ese sistema dentro de la computadora sin violar la privacidad del trabajador? Porque decir, sí, te metes en mi computadora, me la puedes revisar, ¿sí? Y el tema del pago de la luz, Verónica, porque me conoces, el tema de pagarle la luz al trabajador e Internet, me hago responsable, véanme, que los que no me conocen, soy el primer opositor porque lo terminé de fundir. Muchachos, yo se los digo acá, y si hay algún otro que hace empresas por ahí, lo voy dando vuelta, el doctor Caruso por ahí que estaba, lo terminás de cerrar. Porque, ¿qué pasa? Si estamos en Bélgica, en Suiza, y Alemania te la tomo, pero acá no tenemos que olvidarnos de esto, y esto lo digo fuera broma, yo por eso soy demasiado histriónico, veníamos mal de antes, el COVID lo que vino a hacer es terminar de rematarnos, porque yo creo que la situación del país, y no, acá no hay bandería política, pero de mi parte, Vero me conoce hace muchos años, sabe que yo trabajo, sabe el esfuerzo que hice para estudiar, como lo han hecho todos, pero bueno, fue un sacrificio terrible, lo mío estudié más grande. Entonces digo, si reventamos la empresa, no hay fuente de trabajo del trabajador. Si explotamos el trabajador, un día nos quedamos sin trabajador. Entonces, vamos a tener que ser muy cuidadosos, para mí, en cuanto a la litigiosidad, a salir a pedir millones de dólares para el trabajador o la empresa quiere pagarle 2,50 pesos. Me parece a mí, mi opinión, pero digo, primero me llamó a decir la hora extra, después decir, bueno, le damos una computadora, creo que lo planteó alguien por ahí, y paga el internet. Hay empresas, porque cuando hablamos de empresas, muchachos, olvidémonos de Techín, olvidémonos de, qué sé yo, no quiero nombrar ninguna de Mar del Plata, pero ponerle alguna grande del puerto. Cuando hablamos de empresa, hablemos del tipo que tiene 6 empleados, su negocito, y comprar 6 notebooks, lo cierra. A ver si no entendemos. No, mira que no va a poder. No puede, a duras penas, si no, no tendríamos la zona gris. Entonces, creo que va a haber que ser muy cuidadosos en cuanto, primero, cuando salgamos de esto, a la litigiosidad.
Yo no lo escucho más. Si se cortó, ¿Se sí, escucha? se le debe haber contado internet porque no. Si quieren ir hablando un poquito de lo que estaba planteando A el ver. doctor, Yo como tratar de para... barretear lo menos posible, Ahí que está. no se me... ¿Me escuchan? Ahí Yo está, ¿me quiero, escuchan? Para. antes de que avances un poquito, me gustaría hacer una aclaración que ya la hicimos con Emilia, pero que por ahí es importante. Nosotros no somos pro defensa, teletrabajo, ni trabajo a domicilio, que veo que muchos comentarios dicen, miren, no es lo mismo. No, lógicamente no es lo mismo, y tratamos de remarcarlo. ¿Sí? El teletrabajo por ahí es el nombre comercial con que se está hoy denominando lo que hacemos en casa. Hicimos la salvedad de que no todos trabajan con la computadora. Vuelvo a lo mismo, la empresa textil. No es la misma situación la del trabajador administrativo que el que va a empezar a trabajar en su casa para achicar costos. Coincido con vos, Sergio, en esto de que las empresas hoy están en una situación compleja. Yo en general suelo ponerme muchas más veces del lado del empleador que del empleado por una realidad profesional, pero en esto creo que no puedo convertir al trabajador tampoco en socio. Ahí no te va a gustar. Me parece que hoy estamos en una situación particular en el que sí tenemos que ponerle todos el hombro. No sé si todos lo van a entender. Yo en mi charla anterior, cuando empezaban las normas de COVID, dije, bueno, intentemos como abogados evitar la litigiosidad porque si no, no va a haber empleadores, que ese es uno de los riesgos con el que nos encontramos. Pero a ver, también eso no hace que justifiquemos ni el maltrato ni el abuso. Otro de los actores fundamentales que va a ser, además de la institución sindical, vamos a tener que hacer una reglamentación nueva con relación al Ministerio de Trabajo y a AFIP. O sea, AFIP va a tocar el timbre en la casa y va a ver si está trabajando alguien. No es tan descabellado el tema. Me parece que si esto, a ver, esto no va a ser lo inminente, pero me parece que es el trabajo a futuro. No nos vamos a quedar todos en casa y cada uno va a trabajar en su casa, pero va a ser una modalidad quizás que algunos la tomen de ahora en adelante. Y va a tener facultad. ¿Cómo va a ser el Ministerio de Trabajo para controlar si alguien está trabajando en la casa? Todas situaciones que hoy nos parecen descabelladas, pero que pueden ocurrir. ¿Qué va a hacer? ¿AFIP va a tocarme el timbre y va a decir, ¿usted qué está haciendo en su casa? No tiene capacidad para hacerlo hoy. Y darle esa potestad sería como bastante grave, ¿no? En cambio, si lo hace en una actividad comercial, viene AFIP, viene el Ministerio de Trabajo, viene el sindicato, hace una inspección. Entonces vamos a tener que ponernos a trabajar rápidamente, ¿sí? Reitero, el teletrabajo es lo más sencillo con lo que nos enfrentamos, porque tenemos un teléfono, tenemos una dirección de mail, tenemos un soporte electrónico. Volvemos al ejemplo de la universidad. La universidad, los docentes, la universidad, si quisiera controlarnos, si estamos o no trabajando, puede controlar cuándo ingresamos, qué tiempo estuvimos dentro del campus, si subimos material, si no lo subimos. La verdad que sería fantástico que lo controlen y seguramente hoy verán que hay muchos más ingresos y superamos ampliamente la carga horaria de lo que pasaba cuando teníamos la clase presencial. Pero, insistimos, y en esto lo remarco para los colegas que nos han hecho la salvedad, no es todo teletrabajo, ¿sí? No es todo el trabajo con la computadora. Hay mucho trabajo manual que se hacía en un espacio privado que va hoy a realizarse en la casa. ¿Por qué? Porque el empleador también se dio cuenta de que achica mucho los costos. Entonces, nosotros como abogados vamos a tener que ver materia probatoria, pero también quienes están encargados de legislar, quienes están encargados de controlar, van a tener que ver cómo ejercen ese control. ¿Sí? ¿Cómo ejerzo yo el control del trabajador en negro si no lo tengo trabajando en un espacio de actividad comercial? Si no lo tengo en un lugar donde yo puedo ingresar. No va a ser un detalle menor, me parece que va a venir, así como el COVID nos trajo una catarata de reglamentaciones y cuestiones para salir a la palestra de una situación particular, quizás con un poco más de tiempo, cuando todo esto termine, vamos a tener que ver qué pasa con la actividad laboral y cómo logramos que esto no se transforme en el trabajo en negro. Yo en un trabajo en negro constante, yo antes de iniciar la charla pensaba, y seguramente muchos coincidirán conmigo, que en materia laboral la Argentina es uno de los países, más allá de la aplicación, que tiene la mejor regulación de protección al trabajador. ¿Sí? Los que lean regulaciones de trabajo en otros lugares, que tengan amigos que trabajen en otros lugares, sabrán que el trabajo se compensa con la extinción del contrato, el pago de una indemnización, y no hay derechos laborales. Vos vas a trabajar, no te gusta, te vas, no le gustás, te vas.
Hoy tenemos una protección desde la estabilidad del sector público, desde la protección al sector privado, desde las compensaciones económicas, más allá de que la empresa desaparezca o no, desde el acceso a la justicia, desde el beneficio de gratuidad, que no se da en otros ámbitos ni en otros países. Entonces, todas esas cuestiones van a tener que hoy adecuarse a una nueva realidad. Si no, la ley de contrato de trabajo va a ser un bonito texto como cuando tenemos una sentencia hermosa que no tenemos a quién cobrarle, ¿sí? Va a tener que ser una materia legislativa inminente, no solo regular el teletrabajo, regular el trabajo a domicilio y controlarlo, ¿sí? Ya se nos hacía difícil controlar el trabajo negro en la actividad laboral, imagínense en el domicilio, ¿no? Vero, algo que me quedó a mí dando vueltas, el tema del doctor decía, las empresas si tienen que proveerle una notebook a cada uno de sus empleados, es probable que quiebren. También tenemos que tener en cuenta que hoy en día, cuando uno contrata a trabajadores que vayan a trabajar en computadoras, en el lugar de la empresa le va a tener que proveer también la computadora. Entonces, en ese sentido, digamos, no habría mayores gastos, no por ahí con el tema de Internet, pero también tenemos que pensar que si la empresa no va a tener un lugar para que los trabajadores presten sus servicios y lo van a hacer desde sus casas, ahí tampoco va a tener esos gastos, va a disminuir en esos gastos que podría compensar con darle una silla ergonómica, que igual lo tienen que hacer por ley, eso sí, ya está regulado por la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, pero con el tema de la computadora, decir, bueno, yo no les doy en el espacio donde trabajan para la empresa, pero sí se los doy en la casa, digamos que ahí estarían compensados. Y además que veo que hay muchos que comentan si se podrían compensar los gastos de traslados con estos gastos que pueden llegar a tener de luz, gas y demás. Pasa que, bueno, ahí habría que empezar a hacer estimaciones de si se compara el gasto de traslado con el gasto que pueda llegar a tener de más de luz, de gas y de internet. También es algo que vamos a tener que tener en cuenta a la hora de, digamos, hacer un contrato de teletrabajo. Sí, esto es inminente que se pongan a trabajar y lo legislen, ¿eh? O sea, o lo reglamente la empresa de manera individual. A ver, los que sean abogados de empresas, y vuelvo al comentario que hace el doctor Scheibenhofer, estamos hablando de Techín. Claro. El estudio jurídico, que se dio cuenta que puede atender por telellamada y la secretaria puede estar con el ex doctor en su casa. Y decide reducir el horario de trabajo y se ahorra el alquiler del estudio y decide esta nueva modalidad contractual. A ver, por ahí el estudio no porque tiene más contacto con el cliente, pero un estudio contable, que se dio cuenta que puede distribuir su personal en la casa y que se ahorra el alquiler del estudio, que hoy por hoy es una suma no inferior. Ese estudio que tiene 2 empleados, tiene que reglamentarlo. ¿Para qué? Para asegurarle al trabajador que va a tener sus derechos claros y para asegurarle al empleador que va a tener las condiciones claras de trabajo. Y a ver, muchas veces el empleador cree que porque tiene un solo empleado no tiene que hacer absolutamente nada, no tiene que hacer contrato por escrito, no tiene que hacer... Si vamos a tener al trabajador, por supuesto que la gran mayoría no se lo tiene como corresponde, pero si vamos a tener un trabajador debidamente registrado, o al menos en gris, que es la gran mayoría de los trabajadores hoy en día, tenemos que tener una constancia documental de cómo está pactada la relación laboral, porque hoy quedan muchas cuestiones que no va a tener control el empleador. Entonces, ante esa falta de control, va a tener que tener alguna pauta para saber qué exigir, qué puede exigir y qué no. Si yo te llamo en el horario de trabajo y no me contestás, puedo aplicarte una sanción. Esto que no ocurría en la actividad laboral normal, porque vos estabas ahí para la aplicación de la sanción, tenías que faltarle respeto al superior, atender mal a un cliente, entregarme las prendas con fallas, pero ahora, si yo te llamo a las 3 de la tarde, que es tu horario de trabajo, y vos no me contestás el teléfono, ¿eso puede ser susceptible de una sanción? Bueno, podés no estar poniendo tu fuerza de trabajo en beneficio del empleador, ¿sí? Se me ocurre como ejemplo de cómo hago yo para controlar el trabajo del empleado cuando no está conectado a internet, o cuando no es un trabajo que a mí me interese que sea por producción. A ver, también es una realidad, cuando uno se pone del lado del empleador, el empleador dice, yo pago 8 horas, quiero que esté 8 horas. Si lo hacen 5, que se quede sentado frente a la computadora las restantes. Y no está mal, porque si no seríamos todos buenos, y no es así. Cada cual cuida su lugar de trabajo, cada cual cuida su actividad comercial. Entonces, esas cuestiones, me parece que lo más prolijo es si lo tenemos escrito. ¿Sí? Como decía la doctora Zampini, lo que no está en el expediente no está en el mundo, lo que no está en el reglamento no va a estar en el contrato de trabajo.
porque va a ser muy difícil probar de un lado y del otro. ¿Sí? Yo recuerdo esa frase como fundamental para la carrera. Lo que yo no puedo tener documentado es muy difícil que pueda probar. Incluso en la órbita laboral, que los que hacemos derecho laboral sabemos, y lo hemos discutido en el foro, que los juicios se ganan o se pierden en la vista de causa, ya sea porque los conciliemos por voluntad del tribunal antes o por la declaración de los testigos. A todos nos ha pasado que teníamos los mejores testigos, se sentaron adelante del juez y no pudieron declarar nada. O fueron tan favorables que los jueces consideraron que no podía ser nunca verdad lo que estaban diciendo. Hoy por hoy no vamos a tener quizás tanto margen al testigo. Antes nos confiábamos, nos equivocamos en la demanda, teníamos la certeza de que por ahí el colega quería conciliarlo más allá de tener o no razón. O nos confiábamos en que teníamos buenos testigos y el otro no tenía testigos. Hoy quizás nos enfrentemos en una vista de causa donde nadie tenga testigos, donde no sea la prueba fundamental. Va a cambiar la forma de comprender el derecho laboral, ¿sí? Se va a volver un poquito más civilistas. El derecho laboral es fundamentalmente hoy el testigo. En juicio simple, en un juicio de trabajadores negros, donde no tenemos cuestiones de comisión, no tenemos mucho más que probar. Y iba el testigo y me decía, yo lo vi en la heladería de 9 de la mañana a 3 de la tarde, me cobró, me hizo el cucurucho, listo, se acepta la relación laboral. Después teníamos cuestiones básicas como determinar el salario por la convención colectiva de trabajo, más allá de que el colega nos dijera que cobraba 60.000 pesos por despachar helado 3 veces por semana. Pero en estas situaciones de trabajo a domicilio o de teletrabajo, también las organizaciones sindicales van a tener que cambiar las categorías laborales. No van a ser las mismas categorías laborales que teníamos, por ejemplo, en la Convención Colectiva de Trabajo para Empleados de Comercio. Van a tener que adecuar las convenciones, porque si no el trabajador se le va a quedar afuera, y va a venir un empleador con un abogado ávido y me va a decir, no tenía esa categoría laboral, si no está comprendido el teletrabajo dentro de esa categoría laboral. O va a venir un empleado textil y va a decir, no, a ver, ¿cómo me va a decir que trabajaba una jornada de 6 horas si en realidad me entregaba 2 veces por semana el producto? ¿Cómo prueba que en realidad ocupaba 6 horas diarias para realizar las ruanas en el telar? ¿Sí? Es indispensable que de un lado o del otro tengamos la mayor cantidad de argumentos respaldatorios de lo que queramos probar. ¿Sí? No va a ser fácil. Es como un nuevo camino, es como cuando te recibís y te empiezan a modificar todas las leyes. Bueno, esto es más o menos lo mismo, me empiezan a modificar todos los elementos de prueba, de un lado y del otro. Ya la prueba básica que teníamos, que era el testigo, no va a ser una prueba fundamental. Estemos atentos a eso, ¿sí? Ya el testigo no me va a servir tanto como me servía antes, porque quizás no lo tenga, de un lado o del otro. El testigo era la vedette del empleado. ¿Sí? ¿Cuántos hemos dicho, no escuchen los funcionarios judiciales, tenés 3 testigos que te hayan visto trabajando? Listo, ganamos el juicio. Y vamos a la audiencia de vista de causa con 40 testigos que les recordamos antes el horario, el ingreso, el lugar, y el empleador se ve abrumado porque ve un montón de testigos y claro, ¿él qué va a probar? Que no lo pagó en negro. O sea, es muy difícil, ¿sí? Hoy esa vedette no la vamos a tener. Bueno, empecemos a estudiar de qué nos valemos. No vamos a tener el acta de AFIP, seguramente, por esto que yo les decía, no va a venir la AFIP a controlar si hay trabajadores negros. No vamos a tener al Ministerio de Trabajo controlando las normas de seguridad y higiene. ¿Se va a habilitar a la ART para que controle? Vero, en ese punto, perdóname que te interrumpa, en lo que es control del lugar donde va a prestar la tarea del teletrabajo y si cumple las condiciones, ya en la resolución 1552 está estipulado en el artículo 4. El empleado debe permitir que un ingeniero en seguridad e higiene, o un técnico, o licenciado, o quien disponga de la empresa, con alguien de la RT, les permita el ingreso a su domicilio para corroborar que el lugar donde va a prestar servicios cumple con las condiciones de seguridad e higiene que, digamos, dicta la norma. Eso sí ya está regulado, siempre con una anticipación y una notificación, obviamente, al empleado. No es que yo me puedo presentar hoy y decirle, hola, vengo a ver cómo son las condiciones de tu domicilio. Sí, notificando lo previo, pero ya está regulado, y eso se aplica, y las ART tienen el poder de fiscalizar todo lo que es cumplimiento de medidas de seguridad y higiene, y además fiscalizar que el empleador cumpla
con las cosas que le tiene que entregar al empleado. Sí, es importante que amplíen al trabajo a domicilio, ¿no? Por esta diferencia Sí. que están... Sí, está estipulado específicamente para teletrabajo y no para trabajo a domicilio. Que bueno, para ahí los dos. tenemos las diferencias entre las dos modalidades, que no es lo mismo. Parece que sí, pero no es lo mismo. No sé si tenemos más preguntas. Sí, chicas, preguntas tenemos varias en el chat. También quiero avisar que si alguien quiere hacer alguna otra pregunta verbal, que no quiera escribirla por el chat, nos avisa y le damos lugar, habilitan el micrófono y pueden hacerla como lo hizo anteriormente el doctor. Otra pregunta, que fue más reciente, preguntaban el tema de lo que es la parte probatoria, si el día de hoy un vecino podría ser un testigo importante en lo que es prueba, ¿sí? Porque como vamos a estar trabajando desde casa, ¿qué opinan de eso? Una pregunta que hicieron hoy temprano cuando Vero habló del tema de pruebas. Pero el vecino es como fundamental. Es Bien. como el amigo que no tiene que decir que es amigo cuando le pregunten por las generales de la ley. No, es un conocido. A ver, somos todos colegas, todos sabemos cómo nos preparamos o cómo vamos. No le decimos que mienta, le decimos que no diga toda la verdad. A ver, el vecino no está dentro de las generales de la ley, con lo cual no está comprendido dentro de las generales de la ley, no tendría ningún obstáculo. Por supuesto que el vecino tiene que haber visto si llegaba el material. A ver, el vecino es fundamental si vio la empresa de transportes, como yo les decía, que quise vincular con la actividad de la empresa. O sea, a ver, la empresa contrata a Horvix, que es una empresa de transporte, para que lleve el material, la lana, a mi domicilio y retire la ruana de mi domicilio. Hago el tema del trabajo textil porque es lo que se me ocurre que puedan hacer en una casa. Pueden pintar cuadros, no sé, lo que fuere. Bueno, el vecino vio que todos los días, o una vez por semana, ese transporte bajaba material y se llevaba. Seguramente no va a ver qué había en el bulto que se llevaba, pero es un principio que nos puede servir como testigo a la hora de probar que esa actividad se desarrollaba. Por supuesto que es mucho más complejo probar una actividad dentro de casa que fuera, ¿sí? Pero tranquilamente cualquier persona que hubiera, si logro que venga el vecino justo a traerme una factura de luz y vio que yo estaba cosiendo, va a ver que estaba cosiendo, pero no va a ver para quién, ¿sí? Cuidado con eso. Pero Salvo que haya... En la misma pregunta dicen, asimismo, con lo que son cámaras de los edificios, si se van a poder utilizar, o las de la municipalidad también preguntaron si eso se puede utilizar como material probatorio. Son todas cuestiones nuevas. Hay que ver qué quieren probar, ¿no? Porque mucha prueba, en eso me parece que es muy importante o es bastante útil la audiencia preliminar en los procesos contenciosos administrativos. Que antes del proveimiento de prueba nos citan a las partes y nos dicen, bueno, a ver, ¿usted qué quiere probar? Y un poco el juez interviene a decir, ¿le parece que esa prueba le va a servir? No, está bien, esto está aprobado. En el derecho laboral, hoy nosotros ofrecemos pruebas siempre y cuando no sea inoficiosa, en el provimiento está toda la prueba. Ahora, yo tengo una cámara de seguridad oficial de la municipalidad. ¿Qué probaría? Que alguien viene y va de mi casa. ¿Sí? Eso, a ver, esto como opinión personal, eso tiene que estar vinculado a algo. O sea, yo pruebo que alguien viene y va, reitero que me parece que el ejemplo más práctico es el tema del transporte. Bueno, que alguien viene y va y que sea alguien que viene y va, ¿cómo lo relaciono con la actividad laboral? ¿Sí? También el empleador puede decir, yo era amigo y le iba a visitar. Lo fundamental es eso, de que yo lo vincule con la actividad laboral. Las cámaras y todo, tenemos que ver cómo lo metemos dentro del proceso probatorio. No están exceptuadas, podría ser una prueba perfectamente, ¿sí? Pero como decía Emilia, no podemos poner una cámara de trabajador en la esfera de su privacidad de la casa para ver si está o no cumpliendo tareas, ¿sí? Que a mí me sigue haciendo ruido el tema de las cámaras dentro de la actividad laboral. Ustedes saben que en algunos lugares específicos, como los vestuarios, lugares de esparcimiento, no se puede poner cámaras. Y además hay que notificarlos expresamente a los trabajadores que se están poniendo cámaras. Entonces, va a ser un tire y afloje de un lado y del otro de la relación laboral, qué pruebas me admiten y qué pruebas no, y por supuesto que va a estar mucho en manos de la justicia, qué reconoce o qué no en el trabajo de domicilio. No quiero decirles tanto teletrabajo porque es mucho más fácil de probar.
Bien, Vero, hay otra pregunta que creo que para Emilia va a andar bien, porque ya estuvo hablando del tema, ¿sí? Lo que dicen es lo siguiente, que así como se le exige al empleador que compense lo que es internet, gasto de luz, de lo que fuere, también el empleado se está ahorrando en transporte ciertos gastos, en tiempo de prepararse, el tiempo de traslado, y ciertos gastos que tiene el empleado en el día a día por ir a trabajar, ya sea comer en el trabajo. ¿Qué opinas al respecto de eso, Denis? Si puede haber una especie de compensación, como que las dos partes Claro. hagan un sacrificio. Sí, es como veníamos hablando, bueno, hasta qué punto se pueden compensar ciertos gastos. Yo creo que, digamos, en base a lo que dice el proyecto de ley, en uno de los puntos del artículo 5, en una de las cosas que tiene que estar expresamente estipuladas en el contrato de teletrabajo es eso, el tema de estimar los gastos que pueda llegar a tener el trabajador y ver de qué manera o se pueden compensar o se pueden, o los puede pagar el empleador. También leía que nos va a ayudar un comentario del doctor Traverso, que acompaña acá en el chat, que todos lo pueden ver, un manual de buenas prácticas que reguló el Ministerio de Trabajo, que son recomendaciones para el teletrabajo. Y en uno de los puntos dice, se trata de un monto adicional al sueldo de los teletrabajadores y las empresas incluirán los costos correspondientes a los mayores importes por servicios y por eventuales impuestos que abonen los trabajadores. Entonces ya ahí, en cierto punto, el Ministerio de Trabajo está regulando que en estos casos se va a abonar un monto adicional al sueldo para afrontar mayores importes correspondientes a servicios. O sea, puede determinar la diferencia. Ahora, ¿cómo lo determinamos? ¿Me traes una factura de cuánto vos no hacías teletrabajo y yo veo cuánto gastabas y calculo la diferencia con la factura nueva? Bueno, yo creo que eso no va a poder ser así, sino que se va a estipular un monto y en base a eso se va a hacer este plus adicional al salario. La realidad es que, bueno, perdóname. Sí, Vero. No, antes de que siga, yo quiero hacer una aclaración. Yo creo, y me voy a poner del lado del doctor Scheibenhofer, que es un defensor de la empresa, que va a haber que fijar una nueva escala salarial. Es decir, no puede cobrar lo mismo, me van a querer matar los abogados laboralistas, pero no puede cobrar lo mismo un trabajador que está a disposición en la empresa y que yo lo puedo ver y le puedo pedir constantemente lo que quiero en un horario de trabajo que el teletrabajo. Yo considero, quizás me equivoque, que el teletrabajo va a tener que ser remunerado con una escala diferente. Con una categoría nueva o el trabajo a domicilio. Ahí tenemos un problema grave. ¿Por qué? Porque la Argentina, por medio de la ley 25.800, ratificó el convenio 177 de la OIT que regula el trabajo a domicilio, y en ese convenio se estipula que tiene que haber igualdad entre los trabajadores tradicionales y los teletrabajadores. Igualdad de condiciones en salarios, en horarios, en todas esas cuestiones. O sea que vamos a estar complicados para ir por encima de esta norma que ya está ratificada por la Argentina y que es internacional. Sí, podríamos plantear la inconstitucionalidad. No, yo no todos los abogados tenemos todas las soluciones para todo. No, está bien que hagas esta aclaración, pero a mí me parece que vamos a tener que encontrarle un nuevo marco normativo a esto. La empresa, si no, no va a querer, ¿eh? Si le va a tener, en eso me voy a adherir a Cachi. Me parece que si la empresa le va a tener que pagar el mismo salario, le va a tener que pagar la luz, le va a tener que pagar... No es lo mismo pagar internet, un abono en una empresa, que pagar internet a cada uno de mis trabajadores. Yo creo que el gasto en eso se va a elevar. Va a ser una cuestión de análisis financiero, qué me conviene más a mí, si tenerlo en la empresa o no. Pero a mí me parece, no sé si tenemos algún abogado del sindicato que nos pueda ayudar con esto, si están trabajando en algo, pero me parece que las organizaciones sindicales van a tener que crear una categoría de trabajador nueva, no el teletrabajador, sino una categoría dentro de las subcategorías de las escalas salariales que comprenda a este trabajador. Así como el administrativo A es el que realiza determinada actividad, o el vendedor A es el que hace degustación, y todos los empleadores los ponen como vendedores A y después tenemos que reclamar las diferencias salariales, vamos a tener que calificar al teletrabajador o el trabajador a domicilio dentro de las escalas salariales. Si no, va a ser muy complejo. La verdad que a veces nosotros regulamos como Suiza viviendo en Argentina, y hay que adecuar un poco a la realidad de cada país. Hay normas en las que nos adherimos que después no las podemos poner en práctica,
me parece que es un momento del mundo en el que hay que adecuarse a la realidad. Defender la fuente de trabajo, que va a estar muy complejo en estos tiempos, y controlar el abuso. Entonces el límite es muy finito, y me parece que en ese límite somos actores fundamentales los abogados, desde donde estemos, desde la empresa, desde el sindicato, desde la FIR, desde el ministerio, o desde los trabajadores. Me parece que va a ser un trabajo conjunto interesante, ¿no? Pero hoy mi idea no tendría validez, tiene razón Emilia, podríamos plantearla en constitucionalidad. Chicas, hay otra consulta del doctor. Sí, el doctor Bustos va a hacer una pregunta, me lo pidió por el chat. Ahí te habilito el micrófono. Listo, Pampa, ya podés consultar. Sí, más que una consulta, por ahí es una opinión. Yo creo que el tema, entiendo el punto desde el que lo aborda Verónica, pero creo que el tema también va a depender de cuál sea la actividad. Yo creo que son dos ejes de cuestiones distintos. Una cuestión es si tenemos que adaptar las actividades como las conocemos hoy al teletrabajo o trabajo domiciliario, y otra cosa son las nuevas formas laborales que ya desde su génesis importan esta cuestión laboral. A ver, yo conozco chicos que son ingenieros informáticos y que trabajan para lugares del mundo, entonces su trabajo, su jornada laboral, como ellos tienen que sostener cuestiones informáticas, de sistema, de gobierno, no sé, lo que sea a través de internet, su relación laboral le implica estar disponible de tal hora a tal hora, incluso trabajando para empresas o incluso gobiernos europeos, que a lo mejor les implica estar disponible desde las 5 de la mañana a las 12 del mediodía, ¿no? Entonces, el conflicto vamos a tener. Adaptar las relaciones actuales, la forma laboral, eso es un conflicto, una situación en particular, y otra cosa son las cuestiones donde sí por ahí vamos a poder avanzar en alguna modalidad de convenio colectivo, lo que sea, con las actividades que ya surjan con esta modalidad laboral. Sí, el problema ahí, Facundo, es el tema de si tomo un contrato de trabajo o tomo locación de servicios. Yo insisto en esto, la jornada de trabajo, que es un derecho laboral sumamente importante, un reconocimiento trascendental en el derecho laboral argentino, no es tan así en otros países. O sea, la jornada laboral no tiene una protección. Emilia, vos que sos una estudiosa del derecho comparado, me podrás ayudar en esto, no tiene una protección como tiene acá. Yo sigo insistiendo que tenemos una ley de contrato de trabajo que con todas las falencias que puede tener en la aplicación, en la reglamentación, en lo que fuere, es de lujo, ¿sí? El derecho laboral, si bien hoy está en detrimento en cuanto a su aplicación, la verdad que regulado tenemos normas de vanguardia, aunque la ley de contrato de trabajo sea tan antigua. En cuanto a seguir protegiendo al trabajador, ahora, hay actividades que son... que exceden la jornada de trabajo, es decir, yo insisto en esto del Poder Judicial, que por ahí en algunos momentos nosotros nos enojamos tanto con los empleados de tribunales. Los que conocemos empleados de tribunales sabemos que la realidad es que a las 2 de la tarde no se van a la casa, y hoy, por ahí es esta hora y están trabajando. Vuelvo al ejemplo de la universidad. Vemos docentes universitarios también acá en la charla. La realidad es que hoy estamos trabajando fuera de lo que es el horario de lo que íbamos a dar clase, y estamos poniendo aún mayor esfuerzo, porque esto es nuevo, y el trabajo en casa genera un esfuerzo mayor. Cuando vos ibas a la actividad laboral, a las 2 cerraba la empresa, y a las 2 te ibas. Terminabas de mandar el mail, no lo terminabas, cerraba la empresa, te ibas. A la 1:30 termina la clase en la facultad, y te tenés que ir porque está el otro docente esperando afuera. Hoy estás en una charla de Zoom, que podés ampliar el horario, y el alumno te requiere, te pregunto, vos no terminaste el tema, y no te vas, porque no te está esperando nadie. O tenés que corregir trabajos prácticos, y por ahí los corregís en horario fuera del horario de la facultad, o fuera del horario que tenés asignado como cantidad de horas. Les doy este ejemplo porque por ahí es el ejemplo de la gente que nosotros nos quejamos que no tiene una jornada laboral extendida. En esos casos, hay una situación particular en donde no tengo un control de la jornada.
Ahora, en las actividades que el control de la jornada es por una norma de seguridad e higiene, es decir, yo no puedo estar frente a la computadora tanta cantidad de horas, que va a ser un análisis que se va a hacer, seguramente, o cómo meritúo yo el salario con relación a la producción. Hoy el trabajo a domicilio existe, ¿no? Existe el que realiza la actividad y lleva el producto al comercio y no está reglamentado. Me parece que ante esta afluencia de nuevos trabajadores en sus casas, vamos a tener que reglamentarlo. Porque la situación particular que se dio con la pandemia y con la cuarentena es que nos dimos cuenta que por ahí es útil. Antes nos parecía una locura o nos parecía una forma de poner el trabajo en negro, de que no nos controlaran. Hoy nos dimos cuenta que por ahí tiene ventajas, desde lo económico, desde la producción. Hay que ver hasta dónde se genera el abuso. A ver, sin ir más lejos, por ahí uno manda un mail en un horario que no es de trabajo y alguien que está haciendo teletrabajo en su casa se lo contesta, porque lo vio, porque es responsable con su trabajo, ¿sí? Entonces, se lo contestó. Y yo me hago esta pregunta. ¿Se lo contestó en un horario y volviendo a tu aclaración que decís, bueno, ellos tienen disponibilidad horaria? ¿Se los contestó a las 8 de la noche? ¿Yo le pedí que se lo contestara a las 8 de la noche? Porque eso no nos lo cuestionamos. Decimos, bueno, yo trabajo en un comercio y me quedo hasta las 2 de la mañana porque hay gente. Y mi jornada termina a las 12. Bueno, entre las 2 y las 2 hay jornada nocturna y además extra. Ahora, yo estoy en mi casa y quise hacer los pull-ups hasta las 7 de la tarde y tendría que haber terminado la jornada a las 5. ¿Corresponde el pago de hora extra? Va a ser un tema muy discutido, muy discutido. Yo no sé qué opina el resto, pero el control de quién me exige a mí que extienda la jornada, porque en un espacio físico que es de otro, si ese otro me hizo quedar obligatoriamente, es jornada extra. Cuando yo extiendo mi trabajo en un horario, pero en el trabajo en casa, que yo me manejo el horario, está bien, tengo que estar a disposición hasta las 4, y yo quise seguir trabajando hasta las 6, ¿cómo pruebo que me obligó el empleador? Voy a tener que tener una vinculación directa. No va a ser fácil, me parece que estamos entrando en todo un nuevo ámbito probatorio, que vamos a tener que estar muy atentos a qué queremos probar y cómo. Vero, le damos lugar a Losirio, la doctora Losirio. Sí, cómo no. Hola Emilia, hola Verónica, hola a todos. En realidad, bueno, le pedí la palabra a Leandro para felicitarlas por esta exposición, para agradecerles en nombre de la Facultad de Derecho, de la Unidad de Graduados y de la Secretaría de Posgrado, decirles, bueno, no sé si ustedes lo saben, pero tuvieron más de 110 participantes en esta charla, con lo cual eso denota que es más que interesante todo lo que nos han ilustrado. Creo que esto es un camino que recién estamos empezando, posiblemente podamos tener la posibilidad de tenerlas en breve nuevamente con temáticas nuevas que se van a ir dando, y bueno, quería también contarles a todos e invitarlos a todos que junto a esta temática que arrancamos con Emilia y con Verónica, el día viernes a las 6 de la tarde vamos a continuar desde la facultad con este ciclo de charlas. En este caso particular del viernes nos van a acompañar Damián Bes y Gustavo Montenegro. Sí, ellos nos van a hablar del mundo de las relaciones laborales y su regulación jurídica en el marco de la pandemia del COVID. Así que imagino que muchos de los temas que se vieron hoy, los vamos a volver a ver el viernes. Así que bueno, chicas, nuevamente, en nombre de la facultad, muchísimas, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por la convocatoria. Bueno, por el momento no he visto que haya nuevas preguntas, consultamos si querían hacer alguna otra pregunta verbal y no aparecieron, así que chicas, si ustedes nada más tienen que decir, no sé si quieren agregar algo. No, yo lo único que si por ahí a veces nos pasa que nos surgen muchas preguntas después de la charla, pueden contactarnos a nosotros a través del foro de Derecho Laboral, que también están todos invitados a sumarse si alguno no está.
está de bueno, interesante, todo el tiempo contestamos dudas, charlamos entre colegas, y además planteamos novedades, temas novedosos, que está bueno para la profesión. Así que todos aquellos que se quieran sumar, nos escriben a nosotras y los agregamos, o a Vero, y los agrega al grupo. Emi, perdón, acá hay una pregunta que nos quedó en el aire, que me acaban de recordar. Piden los datos de las escribanías y peritos. En su momento vos en la charla, no sé si recordás. Sí, yo no hice nunca un acta, pero sí sé, porque me comentó otro colega, que la escribanía de Garate, de la doctora Garate, está haciendo este tipo de actas con peritos. Era número puesto. Una ella. Tenía que ser eso. ¿Cómo? Sí, seguro. Era número puesto, tenía que ser la escribanía de Garate, porque es la que más está dentro de todo el tema de derecho laboral y de cuestiones judiciales, así que seguro que es la que pueden contactar por estos temas. Bueno, gracias a todos por haber participado, ya lo agradecimos en el chat. Mi nombre es Leandro Antonio, anteriormente no me había presentado cuando inició la charla. Y bueno, espero que a todos les haya gustado. Muchas gracias, chicas, muy claras. Gracias a todos por participar. Bueno, muchas gracias, los esperamos en las próximas charlas. Que tengan buenas noches.